Por cuarto año consecutivo, Chile es el primer país latinoamericano en entrar en sobregiro ecológico, coincidiendo con la fecha en que ocurrió el año pasado, cuando tuvo un adelanto de 2 días desde el 17 de mayo registrado el 2021. El sobregiro ecológico indica la fecha en que la demanda de la humanidad por recursos y servicios de la naturaleza, que entendemos como huella ecológica, sobrepasa lo que la Tierra puede regenerar en forma sostenible durante un año, la llamada biocapacidad. En el caso del sobregiro nacional o por país, como en este caso de Chile, se refiere al día en que ocurrirá este sobregiro si toda la población del mundo tuviera un estilo de vida y consumo como el de los habitantes de determinado país. Vamos a hablar de esto con Uri Colodro, encargado de cambio climático y ciudades de la World Wildlife Fund de Chile. Uri Colodro, entonces, a esta hora conectado con toda Latinoamérica para hablar con DNews. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta conexión a través de DNews con toda Latinoamérica para hablar de un tema que es tan relevante. Si bien la noticia la da Chile, es un tema que tiene que ver con todo el planeta. Así que algo que ha demostrado el cambio climático es que las fronteras no sirven para los impactos que efectivamente causan los daños que hacemos a nuestro planeta. ¿Nos puedes ayudar a entender más la idea de sobregiro ecológico? Sí, a nosotros nos gusta mucho explicarlo de una forma un poquito más didáctica y lo entendemos como si tuviésemos una tarjeta de crédito, por ejemplo, y a esta tarjeta de crédito nosotros le cargamos un saldo. Este saldo obviamente no es dinero, esta tarjeta de crédito estamos hablando de recursos, y este saldo lo cargamos con recursos de la tierra que nosotros podemos consumir y que en teoría nos debería durar un año completo, es decir, nos tiene que durar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pues este año ya nos gastamos todos esos recursos, como si nosotros hubiésemos gastado como locos con esa tarjeta y llegamos al 17 de mayo, o sea, el 15 de mayo, perdón, y ya se nos acabó. Se nos acabaron esos recursos que teníamos disponibles para poder gastar, que en realidad son los recursos que la Tierra tiene la biocapacidad de poder regenerar de manera sostenible durante todo el año. ¿Cómo cuáles? Eso es. Recursos en general, recursos de la tierra, alimentos, emisiones de gases de efecto invernadero, minerales, etc. O sea, todo lo que nosotros consumimos como humanidad, la tierra tiene una biocapacidad de regenerarlo y nosotros este 15 de mayo, el lunes, ya nos los gastamos y ahora entramos en lo que se llama el sobregiro. Es decir, ahora ya empezamos a tener una deuda, no con la tarjeta de crédito, sino que con la Tierra, con el planeta. Y estamos hablando de recursos que no se pueden renovar, entonces, y que van a causar hacia el futuro problemas importantes, o sea, que están causando ahora, pero a futuro se pueden agudizar si es que no paramos este sobregiro. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, el problema más grave es la crisis, tenemos una crisis de triple impacto, es una crisis de pérdida de biodiversidad, una crisis de contaminación y el cambio climático. Perfecto. El cambio climático probablemente es lo más grave también y que estamos ya, antes se hablaba mucho del cambio climático, no veíamos los efectos inmediatos, ahora sí ya los estamos empezando a ver. Pero además esta triple crisis, si uno le da las bajadas, habla de cosas que además hoy día también son parte de los temas urgentes por resolver. Crisis alimentaria, sequías, inundaciones, distintos impactos. Si uno pudiera aterrizar más en concreto, además, porque uno dice, y esto hay que reiterarlo, cuando uno habla de investigaciones sobre cómo percibe la gente el impacto del cambio climático, considera que es grave, pero considera que es algo que pasa lejos, no se asocia en la vida diaria. ¿Cuáles son esos impactos importantes que está teniendo, por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o estas otras crisis? Si uno las pudiera traducir para que entendamos bien a qué nos estamos exponiendo si seguimos a este paso. Nosotros como humanidad estamos generando, por ejemplo, una cantidad sin precedentes de residuos. Tenemos que alimentar por primera vez a casi 8.000 millones de personas y para eso necesitamos producir muchísimos alimentos y lo que también significa que si esta demanda se sigue manteniendo, los precios también van a ir aumentando. En la medida que nosotros contaminamos nuestro ecosistema, también significa que va a ser cada vez más difícil acceder al agua, no solo por la sequía, sino que también agua limpia, agua en buen estado, porque el agua también va a estar contaminada por
procesos no bien hechos, digamos, en los cuales hemos ido contaminándola con distintos tipos de residuos. El tema de también acceso a un aire limpio en ciudades grandes donde hay una alta tasa de contaminación, exactamente lo mismo, y esos son efectos que vamos a ver a diario. ¿Y cómo nos afectan en la vida diaria? Bueno, enfermedades respiratorias, por ejemplo, problemas médicos en niños, se nos va a ir acortando nuestra esperanza de vida, los consultorios, los centros de salud van a estar llenos porque la gente va a estar mucho más enferma, mucho más expuesta también a otro tipo de contaminantes, a enfermedades en el largo plazo, etcétera. Entonces eso sí claramente es un efecto que vamos a ir viendo. Probablemente esta generación ya nos va a ver muchísimo más patente que como lo vieron las generaciones anteriores. Bueno, de hecho Chile, por ejemplo, para ponerlo en contexto, es el país de Sudamérica con más muertes anuales a causa de la contaminación ambiental. Así lo reportó el estudio South American Report, en el que se señala que Chile lidera el ranking con 240 muertes por millón de habitantes atribuidas a la polución, que es algo que no se entrega como información concreta. O sea, la vemos si la buscamos, pero las personas que tienen la muerte de un ser cercano, por ejemplo de un niño o de un pariente que está con problemas respiratorios, cree que murió de una enfermedad, pero no sabe que esa enfermedad es producto de la contaminación a la que estamos expuestos, por ejemplo, en las grandes ciudades o en otras ciudades donde se hacen actividades industriales que también han generado zonas de sacrificio. Cuando se habla de que Chile es el país que sobregiró ya su línea de crédito por el consumo por habitante, estamos hablando de un consumo y un tipo de vida individual, ¿o estamos hablando de responsabilidades como país, pero que están más relacionadas con, por ejemplo, actividades industriales, que están más relacionadas con los límites en las medidas ambientales, con las regulaciones? Buena pregunta, porque precisamente son ambas cosas. Es la sumatoria del comportamiento individual que nosotros tenemos como habitantes del territorio de Chile, por un lado, y por otro lado, la sumatoria de todas las actividades que tiene el país, digamos, a nivel industrial, a nivel de la contaminación que genera en otro tipo de actividades, y también... Y ahí vamos a ver cómo se va a ir contrarrestando, por ejemplo, toda la fuerte política en temas de cambio climático que nosotros estamos viendo. La idea es que ya en los próximos años eso debería empezar a reflejarse y empezar a haber un cambio de tendencia. Pero ese cambio de tendencia obviamente también tiene que ir en línea con los patrones de consumo y de comportamiento de las personas. Si pudiéramos hablar específicamente del comportamiento de las personas, ¿en qué cosas nos sobregiramos si nos estamos causando un daño creyendo que son actividades normales? Bueno, por ejemplo, aquí va a depender mucho porque es muy personal y depende de cada persona y cada familia, pero por ejemplo, el uso tan generalizado del automóvil privado, donde probablemente anda una sola persona en un gran vehículo para trasladarse, para hacer un traslado cotidiano, de ir de su casa al trabajo o al supermercado o actividades del día a día. Eso es algo que genera una cantidad de emisiones muy grande cuando ese viaje en realidad podría hacerse a través de la caminata, en transporte público, en bicicleta, etc. Luego está, por ejemplo, el desperdicio alimentario, que es algo que nosotros mucha gente ni siquiera lo percibe, mucha gente ni siquiera cree que genera desperdicio alimentario. Sin embargo, todos los días bota un montón de comida que, por un tema simplemente de planificación, de no haber organizado mejor sus compras, eso al final terminó en la basura cuando eran alimentos que cuando los compró estaban en perfectas condiciones para ser consumidos. Y eso es solo organización. Perfecto. Por ejemplo. El consumo responsable, eso es bien relevante. Y tienes razón respecto de que son como actividades individuales, que uno no puede decir que toda la gente actúa de la misma manera, ni tampoco tiene los recursos para... Pero de todas maneras son tendencias o conductas que se promueven. Por ejemplo, una política pública que incentiva el uso del automóvil en vez de incentivar el uso del transporte público, ¿no es cierto? O que pone recursos, como país pone recursos para que el transporte público crezca. Es algo que hemos visto en los últimos años gracias también a un ministro de Transporte que está comprometido con esa causa en particular. Pero hay otras cosas que tienen que ver con educación, como la que tú señalabas. Escuchaba una entrevista a la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, señalando: a mí no se me ocurriría tirar una cáscara de plátano a la basura. No sabemos tampoco cómo
distribuir y revisar esos residuos para revalorizarlos y efectivamente reciclar. Por último, Uri, a nivel general ya, no a nivel de consumo personal, como puede ser el agua de estajo, el automóvil individual o particular, la pérdida de alimento, el no rescate de los residuos para el reciclaje. A nivel ya general de política pública, pero de política vinculada a las empresas, a la industria o a los límites con los que nosotros regulamos también. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, ahí hace falta, primero, hay que pensar quizás como en dos pasos. Primero, un compromiso individual por parte de las empresas en avanzar, digamos, hacia modelos con mayor circularidad, a modelos en donde ellos estén comprometidos a cierto año, ser carbono neutrales. Cuando hablamos de carbono neutrales, cuando alguien emite la misma cantidad de dióxido de carbono que la que compensa de alguna manera absorbiéndolo, por ejemplo, plantando árboles u otro tipo de medidas. Eso es como lo primero a lo que se tiene que avanzar, y ahí existen iniciativas globales como por ejemplo Race to Zero, y también iniciativas nacionales como la que nosotros mismos de hecho impulsamos, que es la Alianza para la Acción Climática, donde se incluyen a una serie de actores subnacionales y no estatales, entre los que se incluye la empresa privada. Y luego ya el segundo paso tiene que ver con una legislación ya a nivel nacional mucho más robusta, mucho más fuerte, que ya no nos hable solo de compromisos voluntarios, sino que ya empiece a exigir cosas. Y en eso ya hemos visto, de hecho, ciertos avances, como por ejemplo la ley REP de responsabilidad extendida al productor, donde habla del tema de residuos, de que cada empresa tiene que hacerse responsable por todos los residuos que genera, y ahí seguir avanzando en otras cosas, por ejemplo, el uso de agua en aquellas industrias que usan mucha agua, etcétera. Perfecto. Muchas gracias, Uri Colodro, encargado de cambio climático de la WWF, hablando de este sobregiro ecológico que es tan importante, además de conversar también por la presión que se tiene que ejercer entre los países, considerando que el daño que está haciendo Chile es un daño también que impacta a todo el planeta. Muchas gracias por esta conversación. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.